guardabas dentro de ti todo lo que veías. Bienvenidos a Isha Betel, Mujer, Casa de Dios. Este programa busca clarificar y rescatar los valores propios de la mujer y su importancia en la actual sociedad y sobre todo en la familia. Conduce Dulce Rocío Cepeda. Dirigido a mujeres y hombres de todas las edades, interesados en recibir propuestas que impulsen la fe y animen la esperanza a través de reflexiones y herramientas de formación espiritual y humana. Iniciamos. Isha Betel, casa de Dios. Isha Betel, mujer de Dios. Isha Betel, guardadas en el corazón. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios. Les saluda su amiga Dulce Rocío Cepeda, muy contenta, muy agradecida con Dios que nos permite estar una semana más de vida compartiendo con todos ustedes que nos escuchan, quizá en su vehículo, en su trabajo, en su casa, donde quiera que se encuentren, o que quizás también nos ven a través de internet por la ya me confundí. Bueno, www.tjcatólico.com. Ahí está. Ustedes nos pueden ver también a través de internet y pues les damos la más cordial bienvenida. Vamos a estar platicando sin duda de un programa que nos va a dar mucha luz. Es continuación del programa antepasado. Ustedes recordarán, amigos, que estábamos pues desmenuzando, como decimos, estos mensajes valiosísimos del Santo Padre. Y pues bueno, hoy vamos a continuar porque sin duda son mensajes que nos han dejado mucha luz y vale la pena seguir reflexionando. Pero antes yo te invito a que hagamos nuestro signo de gratitud llevando nuestra mano al corazón y que percibas esa sinfonía de vida que palpita dentro de ti. Esto te recuerda que estás vivo, nos recuerda que estamos con la oportunidad de palpitar al son del corazón de nuestro Señor. Y bueno, en este signo de gratitud, pues te agradezco que nos acompañes como cada sábado en punto de las 2 de la tarde. Vamos a ponernos en la presencia del Espíritu Santo pidiéndole que Él sea quien nos ilumine y nos acompañe a lo largo de este programa. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Y bueno, pues para empezar, les platico que está con nosotros aquí Paco García Burgos, muy contenta de que nuevamente estemos compartiendo en esta cabina y sin duda, como les dije, pues va a ser un mensaje que nos va a recordar y vamos a reafirmar todas estas enseñanzas tan valiosas que el Santo Padre nos ha dejado con su visita a nuestra nación. Y como ustedes recordarán, la semana antepasada platicábamos ya sobre los mensajes que se dieron a los migrantes, sobre los mensajes a los trabajadores. Y bueno, Paco, ¿qué te parece si hoy platicamos de este mensaje que se da en la Basílica ante nuestra Madre Santísima Guadalupe? Bienvenido primeramente, Paco. Gracias, muchas gracias por recibirme, Dulce, gracias por invitarme a estar aquí compartiendo esta experiencia tan bonita tuya del apostolado que haces a través de la radio y que nos has compartido ya varias veces a mí y a mi esposa Norma. Y gracias por ayudarme, por invitarme también a compartir los mensajes del Santo Padre en este viaje que acabo de hacer a México. Muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Y en esta visita, pues bueno, yo creo que era un momento muy esperado, ¿verdad? Cuando el Papa estuviera frente a la morenita del Tepeyac. Y a mí me reconozco una enamorada y seguidora fiel de nuestra Madre Santísima. De hecho, por eso este programa se llama Isha Betel, Mujer, Casa de Dios. Y bueno, fue un momento muy de mucho recogimiento también, porque inclusive Norma, tu esposa, la semana antepasada, que le mandamos un saludo, hoy no pudo estar con nosotros. Esperamos que todo se dé como se tenga que dar en esta situación que ahorita está enfrentando. Un saludo muy cariñoso, Norma. Y ella nos mencionaba cómo nuestro Papa nos puso a orar a todos. Tenía esa capacidad siempre en sus mensajes de hacernos unos
con él también, ¿no? En esta oración y en este mensaje que da en la basílica, también a mí me llama mucho la atención cómo recuerda esto, este mensaje que le da a San Diego, a Juan Diego, perdón, San Juan Diego, que fue hermoso. Sí, cómo no. Yo quiero detenerme tantito en lo que dices del nombre de tu programa, porque al final del día, la Virgen de Guadalupe pues es una mujer, es una madre que le pide a Juan Diego y en él a nosotros que le construyamos una casita. Entonces me gusta mucho cómo dices pues el nombre de tu programa y cómo está en honor ahí de la Virgen, pues es al final del cuentas lo que la Virgen pidió. Y el Papa, antes de venir a México, que hizo su viaje a Estados Unidos, hizo mucho énfasis en decir que no había querido venir solamente a México de pasada, digamos a Ciudad Juárez, por ejemplo, sin haber ido a ver a la Virgen de Guadalupe. Y por esa razón dijo él, vamos a dedicarle a México una semana, hacerlo con tranquilidad y empezando por ir a ver a la Virgen. Y eso pues es un muy bonito gesto del Papa, que luego se vio reflejado en ese momento tan intenso de oración al que hacía referencia Dulce, cuando al final de la misa en la basílica, pues pone a todos en silencio, al final de la homilía, perdón, y se sienta él ahí, antes de subir incluso al camerino a ver a la Virgen, se sienta ahí, y ahí está sentado el presidente de la República, está sentado los obispos, está sentado los sacerdotes del pueblo mexicano. Nos da una impresión de que fue un momento en que puso a todo el país a hacer oración, a decir, nos conviene un momento de silencio. Y entonces todo el mundo a guardar silencio, se sienta él, volteando a ver a la Virgen, y ahí está, unos minutos. Yo creo que fue un gesto muy bonito, y por supuesto el gesto inolvidable de cuando sube al camerino, que todo el mundo lo vio, cómo se sentó 25 minutos, casi media hora, como al final la toca, ¿no? Y ese gesto amoroso del hijo que va con su madre, en la expresión que él usó desde el primer mensaje, cuando es bienvenido oficialmente, donde dice, vengo a dejarme ver por mi madre, la Virgen de Guadalupe. No vengo a verla, ¿no? Sino a dejarme ver por ella. Qué gesto tan bonito, qué expresión tan bonita, ¿no? Sí, y que sobre todo lo que dices, estas expresiones muy profundas, dejarme ver, ¿verdad? Y por nuestra madre. Y él, de hecho, lo dijo desde que llegó a México, ¿verdad? Vengo como misionero de misericordia y de esperanza, pero vengo también como hijo. Entonces era una de la misión, ¿verdad? De venir ante nuestra madre, dejarse ver, y en ese gesto a todos nos envolvió, a todos nos invitó a dejarnos ver por nuestra madre. Y a mí me llama mucho la atención cuando él hacía referencia a lo que pidió nuestra madre María, a San Juan Diego, que le hicieran una casita, porque si recordamos en otras apariciones, ¿verdad? Sí hace mucho la petición del rezo por la conversión, la penitencia. Y aquí a mí me encanta, y eso me gusta muchísimo, cómo da un mensaje de paz, ¿verdad? No estoy yo aquí, que soy tu madre. Entonces, como nación, qué importante mensaje. Y hay que recordar que la Virgen aparece 10 años después de la llegada de los españoles a México, y después de una década de grandes acontecimientos en todos sentidos, sociales, políticos y por supuesto religiosos, en donde llega la fe, pero en ese momento están los aztecas y los pueblos mexicanos convulsionados porque su mundo había desaparecido. Se dejaron de ofrecer los sacrificios que ofrecían diariamente, se dejaron de hacer las guerras floridas para ir a recoger a los que iban luego a sacrificar. Sus sacerdotes empezaron a ser sustituidos por los sacerdotes cristianos, sus tlatoanis habían sido ya depuestos. En fin, el mundo en el que está México, lo que después sería México cuando se aparece la Virgen, pues es un mundo muy convulsionado. Y la casita es el signo para el azteca de la vida y de la nación, del mundo entero, porque los aztecas se sentían responsables de que el sol saliera, no solo para ellos, sino para todos. Entonces los aztecas se concebían a sí mismos como los líderes del universo, y entonces del universo, pues hasta donde ellos lo conocían, por supuesto. Y entonces cuando se destruye el templo, ellos sienten que se destruye su civilización. Entonces están en ese momento, en 10 años después,
muy confundidos, sin saber bien a dónde van, deprimidos, listos para terminar su vida si así fuera. Y entonces viene la Virgen, y lo que la Virgen le pide a Juan Diego, es decir, a los aztecas: constrúyeme una casita. Y para ellos, ¿qué significaba la casita? Significaba una nueva civilización, un nuevo pueblo. Entonces ven en la petición de la Virgen, además de todos los signos que tiene, pero ven en la petición de la Virgen la construcción de una nueva civilización cuando ella les pide esa casita. Y entonces empieza un proceso de conversión como no había sucedido en esos 10 años, que ya habían estado los sacerdotes picando piedra, ya habían estado, ya había sido instituido el primer obispo de México, Juan de Zumárraga, pero no, los indígenas no se convertían, y no se convertían por eso, porque veían a su mundo destruido, no entendían mucho de la nueva religión. Pero entonces viene la morenita, se les aparece como ellos son, con sus signos, en la imagen, que un día de esto no estaría mal que habláramos solamente de la aparición y de la imagen de la Virgen, pero no me voy a tener mucho en eso, sino ahí nos vamos a quedar. Y entonces ven a la Virgen, y la Virgen les pide construir una nueva civilización. Y es el mensaje que retoma el Santo Padre. Hay un parrafito que, si me permite, voy a leer rápidamente. Sí, claro. Dice: en aquel amanecer de diciembre de 1531, dice Francisco en la homilía en la Basílica, Dios despertó la esperanza de su hijo Juan, la esperanza de un pueblo, de los pequeños, de los sufrientes, de los desplazados y descartados, de todos aquellos que sienten que no tienen un lugar digno en estas tierras. El Papa hace una manejo del lenguaje muy interesante, porque por un lado se refiere al momento de 1531, pero por otro lado al momento actual. Y si quieres, ahorita le seguimos. Sí, me encanta todo lo que nos estás instruyendo, Paco, y vamos a hacer una brevísima pausa, pero ahorita que te escuchaba, todo este simbolismo, ¿no? Lo que es la casita, un nuevo pueblo, una nueva civilización, llega esta aparición en un momento en el que está pues ese pueblo convulsionado. Tú tienes un caminar político, eres un hombre que le ha apostado mucho a la educación, inclusive con tu fundación también en esta parte de la paz. Y ahora sí que te lanzo la pregunta y la contestamos también de regreso para seguir platicando del tema, ¿verdad? Ahorita, ¿tú cómo ves esta visita del Papa? Estamos pasando también como México, como un país convulsionado, pero hacemos la pausa y regresamos. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama, comunícate 608-3652. Continuamos. Amigos, de regreso en su programa Isha Betel, platicando con Paco García Burgos, y bueno, nos íbamos al corte con esta pregunta, sobre todo platicando del mensaje de nuestro Santo Padre ante nuestra Virgen Santísima María de Guadalupe, y ya nos explicaba Paco de una manera muy precisa todo este mensaje, los simbolismos, cómo nuestra Madre de Guadalupe se presenta en un momento en el que, bueno, este pueblo estaba convulsionado, nos decías, y yo te preguntaba, Paco, tú en este recorrer político, como un hombre en favor siempre de la paz, de la educación, ¿cómo ves este mensaje, refrescarlo por nuestro Santo Padre, su visita en un momento en el que nuestro país, podríamos decir, está convulsionado? Sí, yo creo que sí lo está. A mí, comparto mucho la visión que el Papa tiene sobre México, y también digo, podríamos hacer un programa solamente recorriendo en su visita sus referencias a México, cómo él ve a México y cómo las recomendaciones que hace para el país. O sea, estaría muy interesante hacerlo también, ya no de un evento como lo estamos haciendo ahora, sino de una línea, un elemento conductor ahí de su lenguaje, que es todo lo que dice México. Pero en esta frase que acabo de leer, el párrafo dice, por ejemplo, dice: la esperanza de un pueblo. Yo sí veo un México sin esperanza ahorita. Sí veo un México que está sin encontrar el camino, una gran decepción.
en nuestros dirigentes en todos los sentidos, no solo me refiero a los políticos, pero también creo que hay un gran cuestionamiento respecto de la dirección de la iglesia, respecto a la dirección de los gobiernos, de los intelectuales, de la academia. O sea, sí hay un momento en el que necesitamos hacer un esfuerzo por renovar la esperanza de la gente. Creo que es un tema que el propio Santo Padre lo refiere a lo largo de su mensaje. Cuando él dice la esperanza de un pueblo, pues se refiere a 1531, pero a la vez ahorita, porque es el país que él ve, un pueblo que no tiene esperanza. ¿Y cómo vamos a tener esperanza cuando sí hay un pueblo, como él dice, de pequeños, de sufrientes, de desplazados? O sea, cuando él está en San Cristóbal de las Casas con los pueblos indígenas, y lo vemos aquí en Tijuana, lo vemos en nuestra ciudad, cómo tratamos como sociedad a los indígenas que están en medio de nosotros, cómo tratamos a las personas de Oaxaca que están aquí, que tienen sus asentamientos aquí en la colonia obrera, muy cerca donde estamos. En fin, yo creo que a eso se refiere. ¿Y qué decir del tema de los desplazados? Cuando habla de los desplazados, en aquel entonces, hace 500 años, pues eran los indios que se ven desplazados ante la llegada de Cortés junto con la alianza con los demás pueblos, y que desplazan a todos los aztecas del dominio de su territorio de Tenochtitlán, los desplazan, ¿no? Y así los desplazados ahora, el tema migratorio es el tema de los desplazados. Y es uno de los grandes temas, yo le decía a Juan Pablo II, uno de los grandes temas del siglo XX, de los grandes acontecimientos, es el desplazamiento. Y es un tema que vivimos en México, y pues qué decir de Tijuana. Y nomás para seguir con el párrafo, ¿no? El de los descartados. Uh-huh. El de los descartados, un tema fundamental de este pontificado. Por supuesto que estamos llenos de descartados, que somos una sociedad que descarta, que cada uno de nosotros, cuando no saluda a una persona porque no la siente digna de nuestro saludo, lo estamos descartando, estamos haciendo separando pues a esa persona de nosotros, y yo creo que ese mensaje de Francisco es un mensaje muy muy actual. Sí, está un país ahí sin esperanza, con muchos pequeños, con muchos desplazados, con muchos descartados. El párrafo cierra diciendo: de todos aquellos que se sienten que no tienen un lugar digno en estas tierras. Y voltemos a nuestro alrededor, así estamos. Ahora hemos andado recorriendo, mi esposa y yo, las calles de la ciudad en las últimas semanas, y estamos muy impresionados de ver las cosas del estado de la ciudad, del estado de las calles, de muchos barrios donde se advierte muy poco sentido comunitario para mantener la calle limpia, para que esté el área verde y regada, o sea, no se advierte esa comunidad que es la que a final de cuentas nos va a poder sacar adelante de donde quiera que estemos, la comunidad, y la comunidad es la familia, y luego son tus vecinos, y luego es tu ciudad. Entonces toda esa falta de sentir que tenemos un lugar digno, pues es parte también de cómo nosotros enfrentamos a nuestra tierra, ¿no? La tierra donde ponemos nuestros pies, y donde dormimos, y donde trabajamos, y donde comemos. Así es, y por eso es que vaya que estos mensajes de nuestro Papa Francisco, de verdad es que la visita fue hace un par de semanas, pero qué importante seguir retomando, seguir analizando este mensaje, porque de verdad es riquísimo en todos los aspectos. Ya decíamos el programa pasado, ¿verdad?, que era impresionante cómo vino a impactar, decíamos, bueno, sí, en la parte espiritual, todos nosotros creyentes católicos, pero un impacto en no creyentes también, un impacto a nivel político, social, y yo creo que es providencial, ¿verdad? Ahorita hablando del momento que estamos pasando como nación, y bien vale la pena seguir hablando de esto, y esto inclusive lo pide mucho el Santo Padre, ¿verdad? Cuando a mí me encantaba cuando decía callejear la fe. Hablando de este simbolismo de las cruces con los jóvenes, sí. Pero de la misma manera yo creo todos estos mensajes valen la pena callejearlos, por así decirlo, hacerlos vida en la propia familia, en las comunidades donde nos desarrollamos, en el trabajo mismo, porque son mensajes que
deben de pasar a la acción, como él siempre lo pide, ¿no? El salir a la calle, al ir al encuentro del otro, y yo creo que esa es una gran necesidad y un grito de nuestra sociedad, de nuestra nación, que esta era otra frase que él mencionaba, de inclinarnos. En el otro, hablando también cuando hablaba de San Juan Diego, ¿no? El tener esa capacidad de inclinarnos hacia el otro. Y esto de callejear es la recomendación que él da a su estilo. Termina siempre con recomendaciones muy concretas, ¿no? Porque nosotros pudiéramos luego pensar, híjole, ¿y cómo le hago para ser yo embajador de la Virgen ahora en estos tiempos, ¿no? Porque él dice, así como le pidió a Juan Diego que fuera su embajador, pues nos lo pide a nosotros. Y nosotros tenemos que entrarle también, pero no nos deja el Papa en la idea de que nosotros veamos, híjole, a ver cómo le hago para ser embajador de la Virgen, porque también nos sentimos como Juan Diego muy indignos de ser los embajadores de la Virgen. O sea, Juan Diego se sentía, ¿yo qué? Ve y dile a un importante. Si quieres casita, le decía Juan Diego, me encanta su sencillez. Si quieres casita, se lo tienes que decir a otro que le hagan caso, porque a mí no me van a hacer caso, ¿no? Entonces así nos sentimos un poco también, ¿cómo yo voy a ser embajador de la Virgen? Pero él lo dice padrísimo, dice, como tú acabas de decir, Dulce, callejeando. Si tan solo camina, dice el Papa en la homilía, tan solo camina por los caminos de tu vecindario, de tu comunidad, de tu parroquia como mi embajador y mi embajadora. Y luego dice, levanta santuarios, o sea, su casita, compartiendo la alegría de saber que no estamos solos, que va con nosotros. Sé mi embajador dando de comer al hambriento, de beber al sediento. Da lugar al necesitado, viste al desnudo, visita al enfermo, socorre al que está presa, no lo dejes solo, perdona al que te lastimó, consuela al que está triste, ten paciencia con los demás y especialmente pide y ruega a Dios. Entonces, es esta manera de unir del Papa todos sus elementos, ¿no? Que está uniendo es su visita a la Virgen, la realidad del país, el mensaje de la Virgen, el mensaje cristiano que él ha puesto tanto énfasis desde el principio en Mateo 25, el decir las obras de misericordia, el año de la misericordia, con recomendaciones así, súper sencillas, súper aterrizadas. No nos está diciendo ninguna cosa extraordinaria, nos está diciendo, pues ves a alguien que tiene hambre, dale de comer, ves a alguien que tiene sed, dale de beber, tienes un enfermo en la familia, visítalo, alguien te hizo daño, perdónalo. Entonces a mí me encanta esa parte, ¿no? Como tú dices, es el decirnos, callejeando la fe es como vas a ser mi embajador. Pues el Papa nos lo dice con toda claridad. Yo creo que es de los momentos más ricos en cuanto a cómo une la fe, cómo une la visita a la Virgen, la de ella y la de él a ella, y cómo une la realidad del país ahorita con cosas tan concretas que nos ha venido diciendo, además ya desde el inicio de su pontificado. Así es una de las de lo que ha caracterizado a nuestro Santo Padre, ¿verdad? Y bueno, no es casualidad, ¿verdad? El año de la misericordia. Qué importante, o sea, y son cosas tan tangibles y no nada más quedarnos en lo bonito, sino aterrizar, ¿verdad? Aterrizar el mensaje en la acción, lo que decíamos, hacer vida, y está pues al alcance de todos, ¿verdad? Si de veras queremos hacer lo que Dios nos ha, de alguna manera, por mandato también, ¿verdad?, enviado como discípulos, pues hagámoslo con quien lo necesita, ¿no? Eso es las obras de misericordia. Entonces, eso fue en todos los mensajes como el común denominador, ¿verdad? Y ya lo dijo él, ¿verdad? Vengo como misionero de misericordia y de esperanza. Y bueno, ahora sí que en nosotros se queda la gran tarea de que verdaderamente misionero pues haya dado en el punto medular, y que se traduzca con las obras nuestras la riqueza de esta visita. ¿Cómo? Yo creo que ahí está la riqueza, ¿no? En el mensaje del Papa, lo que nos viene a decir es la invitación y la petición de la Virgen de construyeme una casita, está vigente al pueblo mexicano, a cada uno de nosotros, y eso se traduce en camina por tu parroquia, camina por tu comunidad como mi embajador, y mi embajador quiere decir, dale de comer al hambriento, dale de beber al sediento, visita al enfermo, visita al preso, perdona al que te ha hecho daño. Ahí está, pues ahora sí que el que tiene dos para oír que oiga, y el que no, pues ni modo, ¿qué le hacemos? Así es. Yo creo que excelente conclusión, creo yo, de la visita a la Basílica, ¿no?
Así es, y sobre todo no hay pretextos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también ahí junto con esa petición, que fue la única petición y que encierra tanto, está también la fuerza para hacerlo. No estás solo, ¿verdad? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Entonces no temas, sí se puede. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama, comunícate 608-3652. Continuamos. Amigos, de regreso ya en su tercer segmento de su programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios. Si usted nos acaba de sintonizar, pues le damos la bienvenida y le pongo al tanto que estamos platicando con Paco García Burgos y de verdad un programa muy enriquecedor, de mucha luz. Estamos analizando todavía y desmenuzando, como decimos, los mensajes del Santo Padre, que esto da para muchísimos temas. Ya esta es la segunda parte de analizar, de seguir nutriéndonos con esta riqueza de los mensajes. Ya platicábamos sobre esta misa que se dio en la Basílica y del mensaje de nuestra Madre Santísima, que sigue siendo tan actual en nuestros días y sobre todo tan preciso para construir esa casita, decíamos, ¿verdad? Y cómo, pues con las obras de misericordia. Y a mí me gustaría mucho también, Paco, que platicáramos también cuando estuvo en Ecatepec, ¿verdad? Y estábamos hablando fuera del aire también, qué mensaje también tan profundo y de tanto reto, porque hablaba de las tentaciones, sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Es un tema también riquísimo. Ecatepec es el municipio más poblado del país. Los tres municipios más poblados del país son Ecatepec, la delegación Iztapalapa, considerada como municipio, de Tijuana. A veces no traemos el dato presente, pero Tijuana es el tercer municipio más poblado del país. Luego ya le sumas zonas conurbadas como el propio Distrito Federal y le sumas, y ya hay otras más grandes como como municipios conurbados. Pero en cuanto a municipio, Ecatepec es el más poblado. Cuando uno va a la Ciudad de México, saliendo de la ciudad que pasa por Ecatepec, hay un panorama muy desolador porque por ahí en los cerros se ven casas grises, no pintadas. Entonces, casas de ladrillo que están ahí, de bloque, perdón. Y vas pasando y ves este panorama en Ecatepec, un panorama muy desolador. Es una ciudad donde mucha gente va a dormir, de las ciudades que les dicen ciudades dormitorios, porque no está su trabajo ahí, sino que su trabajo está en otra ciudad. Está en Tlalnepantla, en la zona industrial, o está en el propio DF, etcétera, etcétera. Pero son comunidades con muchas carencias. Así como es la ciudad más poblada, el municipio más poblado del país, también es uno de los más pobres. Y de ese tipo de ciudades donde la gente va, duerme y al día siguiente se tiene que ir a trabajar y hace horas de traslado todos los días, en fin, unas situaciones muy complejas. Entonces ahí es donde el Papa decide tener esta misa en la que hubo más de 300,000 personas. Y la lectura de ese día era la lectura de las tentaciones del Señor en el desierto. Entonces el Papa agarra cada una de las tentaciones en una homilía, como la suya es breve, pero pues clara siempre. Y la primera tentación es la de convertir la piedra en pan. Es la primera tentación que le dice el demonio al Señor. Recordemos que el Señor está en sus 40 días de ayuno, en el retiro en el desierto, entonces tiene hambre, la propia Escritura lo dice, tiene hambre. Entonces el diablo le pone la primera tentación y es: convierte la piedra en pan. Y el Papa interpreta esta tentación como la tentación de la riqueza, pero hay que entenderlo muy bien porque él ha sido también muy claro. La riqueza y el dinero tienen dos lados, como cualquier moneda. El lado de la riqueza bien habida y bien usada, que se ha obtenido bien, y el dinero que se ha obtenido bien, como mandó el Señor a Adán con el sudor de tu frente, y que se ha usado bien. En nuestra fe cristiana entendemos que la riqueza que nos da Dios, cualquiera que sea, de dinero, de talentos, de lo que sea, son para compartirlas. Es una riqueza que Dios nos da para administrar en favor de uno mismo y de los demás. Lo que no puede ser es una riqueza para uno mismo sin que tenga los otros. Y tampoco puede ser una riqueza
que esté en función del sudor del otro o de la vida del otro. Ese es el problema con la riqueza y con el dinero. Cuando el Papa dice, lo que no se vale es tener una riqueza con base en explotar al otro y o tener una riqueza para el bien de uno mismo. Entonces, ahí es donde está la primera tentación que pone el demonio y que el Santo Padre interpreta de esta manera la riqueza. La segunda tentación es cuando le dice el diablo, le pone enfrente al Señor todos los reinos de la tierra y le dice, todos estos serán tuyos, si me adoras. Y dice el Papa, esta es la tentación de la vanidad, de sentirte que tú eres el dueño de todos los reinos, el sentir que tú estás por encima de los demás, y la vanidad es uno de los pecados centrales de toda la vida de pecado del hombre. De la vanidad surgen muchísimos otros, es uno de los más importantes, de los que casi siempre están en el centro. Cuando alguien quiere tener prestigio descalificando al otro, pues es lo que dice el Papa, pues no se vale. O sea, tú reconócete bueno a ti mismo, reconoce tus éxitos, no en función de denostar al otro, no en función de decir yo soy mejor que él porque él esto y que yo no. Tú reconoce lo tuyo y tus dones y lo que logras en base a que lo que haces es bueno, lo que haces es algo que es útil, es algo que sirve, es algo que está dentro de la ética, de la moral, no en base al desprestigio de los otros. Y dice él, usa la expresión muy mexicana, dice, no se vale hacer leña del árbol caído, ¿no? Porque hacer leña del árbol caído pues es también la vanidad y es una búsqueda constante de uno mismo por encima de los demás. Entonces, cuidado con esa segunda tentación. Y la tercera tentación es cuando le dice, tírate del templo, que al fin y al cabo tus ángeles no dejarán que tropieces. Y entonces el Santo Padre interpreta esta tentación como la tentación del orgullo, como de ponerte en un plano de superioridad, como aquel que decía cuando rezaba en el templo, decía, gracias Señor porque no soy como el de aquí al lado, ¿no? Entonces esta es la tercera tentación. Y a mí me encanta la conclusión que dice el Santo Padre. De hecho, en la grabación, si pudieran verla, es una grabación, está muy interesante porque lo hice como con una gran energía, casi hasta pareciera como enojado, ¿no? Porque se sale ahí de lo que traía escrito y dice Jesús no le contesta al demonio con ninguna palabra propia o suya, sino que le contesta con las palabras de Dios, de la Escritura. Y luego dice el Padre, porque hermanos y hermanas, metámonos en la cabeza. Con el demonio no se dialoga, no se puede dialogar porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. Hemos optado por Jesús y no por el demonio. Entonces es lo que está diciendo es eso, diciendo no le hagamos a loco, o sea, al demonio no le vamos a ganar. El demonio sabe más que nosotros, tiene más experiencia que nosotros, no puede leer nuestra mente, pero sí por nuestras conductas puede tener una muy buena idea de lo que vamos a hacer y de lo que estamos pensando. Como dice aquel viejo dicho, dice, más vale el diablo por viejo que por diablo. Pues sí, efectivamente, no tanto sabe porque tenga facultades, sino por toda la experiencia que tiene que nos lleva de calle. Ni el propio Señor, señala el Papa, le contestó con unas palabras suyas, sino que siempre le contesta con palabras de la Escritura. Y luego el diablo se la revira, con perdón ustedes, también le dice usando las palabras de la Escritura, queriendo manipularlas, ¿no? Entonces el mensaje del Santo Padre es muy claro, es la fuerza de la palabra de Dios es la que nos puede ayudar a repeler al demonio y no nos pongamos a dialogar con él. Usemos la palabra de la Escritura, es lo único que nos puede salvar de enfrentarlo. Y qué mensaje tan profundo, volvemos, y en todos los ámbitos, ¿verdad? Cuando echamos una mirada rápida a hablar de lo que es la riqueza, la vanidad y el orgullo, pues ahí está el combo, ¿no? El combo. Todo aquello que si volteamos anteriormente en los segmentos hablábamos precisamente de las obras de misericordia, de inclinarnos hacia el otro, de no dejar de ver al hermano porque quizá, o decías tú, Paco, negarle el saludo porque es diferente o porque me siento superior. Bueno, y aquí, ahora en esta otra contraparte, pues estamos hablando precisamente hacernos muy conscientes de
de estas tentaciones, ¿verdad? Riqueza, vanidad, orgullo, pues es precisamente lo que impide el inclinarnos al otro, el ver en el otro al hermano, el realmente que me duela el corazón de ver la miseria propia y del otro, ¿verdad? Porque esto es como cegarnos a nosotros mismos y tú decías, son grandes tentaciones que a veces ni siquiera se ven como tentaciones, porque hablando de este mundo convulsionado en el que nos encontramos como sociedad, pues ni siquiera nos detenemos a pensar que existe esta otra parte que nos está tentando, ¿no? Decía un sacerdote, pues la palabra demonio viene de ahí, de que siempre el demonio busca una división, ¿no? Una división con el hermano, pero particularmente parte de una división de la creencia de Dios, ¿verdad? De tener esa certeza y pues aquí el arma que utiliza el mismo Señor, pues es la palabra de Dios. Pero de verdad, qué importante es ya desde ahí evangelizar, promover, callejear la fe, decíamos, para dar las herramientas necesarias a la sociedad misma, en la familia, en las comunidades, pues para poder estar con defensa, porque si no, pues estamos vulnerables cuando sentimos que nosotros solos podemos, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Yo creo que sí, y lo que decías hace ratito, que la Virgen dice, no estás tú ahí, yo estoy contigo, que soy tu madre, ¿no? Que no estás solo, que ese es el mensaje, para no ser tan vulnerables y no sentirnos tan vulnerables, sino sentirnos acompañados ahí por ella. Así es, sí, es un mensaje profundo que de verdad hay que tenerlo y hacerlo muy consciente, ¿verdad? Estas tentaciones, la tentación de la riqueza, la vanidad, el orgullo, y saber que, bueno, con el demonio no se dialoga. No eso me impacta y tenerlo muy presente, ¿verdad? Solamente con la fuerza de la palabra de Dios podemos vencer estas tentaciones. Haremos una brevísima pausa y volvemos al último segmento. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama, comunícate 608-3652. Continuamos. Amigos, de regreso en este último segmento, platicando de los mensajes del Santo Padre con Francisco García Burgos. Y bueno, en este mensaje de Ecatepec, cuando menciona el Santo Padre estas grandes tentaciones, decíamos, este combo de riqueza, vanidad y orgullo, qué importante hacerlo consciente y qué importante también siempre los mensajes, es fácil identificarlos quizás para terceras personas, pero también siempre quererlas identificar en nosotros mismos es importante también, digo, para estar atentos y no caer en la tentación también de echar ahora sí que la culpa al otro, ¿verdad? Entonces, Paco, también terminamos con este mensaje y también aquí mismo en lo que fue Catepec, en el Ángelus, ¿no? Hay un mensaje también muy profundo que me gustaría que aprovechemos este último segmento para, pues ahora sí que traer luz y nutrirnos con toda esta riqueza. ¿Cómo no? El Papa cierra su homilía diciendo Dios tiene un nombre, su nombre es misericordia, ¿no? Sabemos pues que es uno de sus grandes temas que ha convocado este año jubilar extraordinario de la misericordia. Hay que tener en cuenta que en todos los 2000 años de historia de la Iglesia es el 5º año jubilar extraordinario que se convoca, de tal forma que pues tiene un gran significado, y el Papa ha hablado de que estamos no en una época de cambio, sino en un cambio de época, y esa época nueva es la época de la misericordia. Él así lo ve con una gran claridad y con una pues lo está transmitiendo de esta forma. Entonces cierra con eso y luego pasa al Ángelus, que era domingo al mediodía y el Papa siempre lo reza con el pueblo. Entonces habla él de cosas muy muy interesantes en un mensaje muy para el país. Lo primero que dice es:
Hay que ser el pueblo de la memoria viva del paso de Dios por su pueblo. Y evoca la figura de Moisés. Entonces lo que él nos dice es, hay que recordar con una memoria agradecida cómo Dios ha pasado por ese pueblo, cómo Dios se ha manifestado, empezando por mandar a su Santísima Madre como en ninguna otra parte. La única imagen que tenemos de ella, que ella nos ha dejado en el mundo, en la historia de la Iglesia, es la de Guadalupe, con toda la riqueza que tiene. Entonces él lo que nos quiere decir el Santo Padre es, recordemos ese paso de Dios por el pueblo mexicano, pero luego dice algo de lo más trascendente para el país, en un mensaje brevísimo. Dice, hay que ayudar a que esta tierra mexicana sea una tierra de oportunidad. Dice, hay que primerear eso. Es como la expresión que usaba Dulce hace rato de callejear. Él usa mucho esa expresión de primerear, como diciendo, todo aquello que lleve a que México sea una tierra de oportunidades, hay que primerear en eso. Hay que ser líderes en eso, hay que participar en eso, hay que ir construyendo en México una tierra de oportunidades. Y luego dice, ¿para qué? Y este es un mensaje desgarrador. Dice, una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y a niños que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte. Un pueblo, una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y a niños que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte. Entonces lo que el Papa dice es, recordemos el paso de Dios. Primeremos en las iniciativas para construir México con oportunidades, para no llorar a nuestros muertos, porque se los han llevado los traficantes de la muerte. Entonces creo que es un mensaje de verdad de los más trascendentes. ¿Y qué es lo que está viendo el Papa? ¿Por qué lleva al Papa? ¿Qué es lo que lleva al Papa a decir esto? Pues él ve un pueblo muy metido en un gravísimo problema de aborto, que va cada vez más fortaleciéndose en México, porque el tema del aborto es el tema de los traficantes de la muerte y de drogas, porque ese es el otro tema de los traficantes de la muerte. El tema del narcotráfico y del consumo de drogas es un tema de traficantes de la muerte que el Papa está viendo presente en nuestra sociedad y que dice, tenemos que dar otras oportunidades. Como decía el muy ilustre narcotraficante recientemente detenido ahí en su entrevista, también muy ilustre, ¿no? Decía, ¿por qué me metí yo a esto? ¿Por qué se siguen metiendo ahorita en mi pueblo gente a esto? Porque no hay oportunidades. Él lo decía con toda claridad. ¿Por qué buscan muchos jóvenes, muchos hombres y mujeres el camino del narcotráfico como medio de vida? Porque no hay oportunidades, porque no les hemos podido generar a esos jóvenes oportunidades de tener una vida digna, con un trabajo digno, con un salario digno. Y mientras eso no pase en México, pues ahí va a seguir. Entonces el Papa, cuando llama a decir hay que primerear en la iniciativa de un México con oportunidades para que no pase esto con los traficantes de la muerte, pues a lo que está llamando es a eso, a decir, abramos oportunidades, abramos oportunidades de educación, abramos oportunidades de empleo digno, de salario digno, de tal forma que podamos decirle al joven, oye joven, no tienes que irte a meter a vender drogas para que tengas una oportunidad de una mejor vida. Vente por este camino, métete a este trabajo y entonces puedas construirte una vida digna como la que estás soñando. Wow, sí que es desgarrador este mensaje y fuerte, muy directo, bueno, clásico, ¿verdad? De nuestro Santo Padre, que habla de manera profunda y de manera muy clara, muy directa, y de verdad que vuelve a mencionar lo que dices, primerear, ¿verdad? Un llamado precisamente a iniciativas, políticas públicas, lo que se tenga que hacer para dar oportunidades, tanta riqueza de verdad que tenemos como país en muchas áreas, en muchos aspectos, y qué triste y qué fuerte cuando él mencionaba, y no lo mencionó una vez, lo mencionó muchas veces, esta palabra que suena tan fuerte, traficantes de la muerte. Sí, qué dura, ¿verdad? Qué dura, pero a la vez qué clara en describir a los que están en eso. O sea, los describe en 4 palabras, los describe con una gran claridad. Así es, y fíjate, yo me pongo a pensar cómo se ha hablado, ¿no? Es ahora sí que como paréntesis de toda esta cultura del narcotráfico, cuando a través precisamente que sí de los corridos y toda esta parte que los hacen ver como si fueran gente ahora
casi héroes, ¿no? Tratando de verlos de esa manera. Que a mí me llamó la atención esta persona, no recuerdo ahorita el nombre, que estaba aquí al frente, que decía, son unos mugrosos, decía él. Pero se me vino a la mente porque decir las cosas por su nombre, y nuestro Santo Padre, esto fue una característica ahora que vino, decir las cosas como son, claros, valientemente, acertadamente. Ahora sí que Dios nos hará libres, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Santo Padre. Todos sus mensajes precisamente promueven esa libertad a la que estamos llamados y tener una visión clara de qué está pasando en nuestro país y esto no nada más para señalarlo, sino para ver qué vamos a hacer al respecto. Yo creo que es uno de los mensajes al que nos llama el Papa, de hablar con la verdad y decir las cosas como son. Yo creo que nos lo dice a todos, ¿no? Lo dice al gobierno, lo dice al episcopado, lo dice a los laicos, es decir, hay que hablar las cosas como son, decir las cosas como son, con caridad y todo lo que hay que hacer como valores cristianos, por supuesto, pero decir las cosas como son, y él lo hace aquí. Entre los traficantes de la muerte a los que él se refiere también está a todo el tema de migración, al engaño terrible de la gente que va y le ofrece a una persona llevarlo a Estados Unidos, cobrarle un dineral, y luego lo deja todavía en la frontera de este lado antes de que logre cruzar, ¿no? O sea, cosas terribles que se ven, todo lo que vemos que hace el padre Solalinde allá en el sur, en el tren la bestia, y bueno, todo lo que está pasando alrededor, pues es a lo que se refiere el Papa con los traficantes de la muerte, y yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer lo que él dice, primerear en las iniciativas para un México de oportunidades y callejear la fe. Estas son las cosas que nos enseñan en estos mensajes. Tú mencionaste el aborto también, Paco, y ahora sí que retomando un poco, hablábamos del mensaje de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. La retomo por esta parte, ¿no? de los sacrificios que se hacían también en aquel tiempo, sacrificios humanos, y volvemos, pareciera, en nuestros tiempos, en esta actualidad moderna, al tema y a los sacrificios también. Sí, además de que la Virgen aparece embarazada. O sea, cuando en la imagen de la Virgen está embarazada, y qué más expresión de vida que una madre embarazada es. Digo, además de cuando nace, pero no sé, a mí el ver a una madre embarazada, por supuesto cuando vi a mi esposa embarazada de nuestros hijos, pues es una cosa donde sientes muy viva la maternidad, ¿no? Dices, es el momento cumbre, creo yo, de la vida, cuando está ahí, y en la tierra en la que aparece la Virgen embarazada, es una tierra en la que se están dando ahorita estos nuevos sacrificios humanos que son el aborto, como en algún tiempo se dieron los sacrificios de los tiempos aztecas, que es parte de lo que la fe llegó a quitar. Y ahora estamos volviendo a eso a través de uno de los más deleznables crímenes en los que está metida la humanidad, que es el crimen del aborto. Así es. Y bueno, estamos ya casi finalizando este último segmento y bueno, a mí yo quiero retomar esta frase que tú mencionabas, Paco, y que es la frase de nuestro Santo Padre, ¿verdad? Ahora en la visita, que decía que Dios tiene un nombre y su nombre es misericordia. ¿Cómo no? Y la misericordia, bueno, se traduce en obras, y esa es la invitación. Se nos está acabando el tiempo. Te quiero agradecer mucho, Paco. Igualmente, Dulce, muchas gracias. Aquí Encantado, con nosotros. Como siempre, gracias. Gracias. Invitado especial en Ichabetel, y ya también hicimos aquí la promesa de traer un programa de todos estos simbolismos tan ricos de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, y vamos a hacerlo, lo prometemos. Muy bien. Y bueno, amigos, hermanos que nos escuchan, muchas gracias por estar en esta común unión, y nos despedimos, no sin antes pedirles que en común unión, bueno, siempre en oración por esta estación, que nos sumemos a este radiotón permanente para que podamos seguir levantando la voz y evangelizar. Y bueno, si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana. Hasta pronto. Muchas gracias. Ichabetel, guardabas dentro de ti todo
todo lo que veías. Isha Betel, mujer, casa de Dios. El destino de la humanidad en el tercer milenio se decidirá en el corazón y la mente de cada mujer que sepa y pueda desarrollar su genio femenino al servicio de una civilización de amor. Beato Juan Pablo II. Hasta nuestro próximo encuentro en Isha Betel, mujer, casa de Dios. Isha Betel, casa de Dios. Isha Betel, mujer.